una alimentación de calidad, pues vamos a deteriorar otras funciones. Entonces, es muy importante decir que en la medida en que tengamos bien cubiertas estas necesidades, vamos a poder acceder mejor o de mejor calidad a otras funciones. Imagínense que lo cognitivo, que es nuestro funcionamiento cerebral, pues tiene mucho que ver con qué incorporamos a nuestro cuerpo en la vida diaria y bueno, también pues en los estímulos a los cuales nos exponemos, ¿no? Si son muy negativos, pues acarrearán eventualmente problemas en nuestra respuesta hacia las actividades diarias de la vida, ¿no? Y hoy, que la amenaza está constante ante este virus, bueno, pues vale la pena pensar qué es lo mejor que podemos hacer y cuál es la mejor medicina, que la mejor medicina tiene que ver con el autocuidado y justamente el amor propio, que es la vacuna a la que hoy podemos acceder mientras no hay una vacuna que nos cuide, que nos proteja de este virus. Entonces, la única vacuna que podemos manejar es la del autocuidado, la de mejorar nuestra alimentación y la de mejorar nuestra calidad de vida. Sí, y en ese sentido tenemos que pensar que nuestra mente, nuestras emociones, está manejada desde el cuerpo, o sea, no somos solamente seres emocionales, seres sociales, sino que tenemos un cuerpo que sostiene todas estas funciones. Entonces, empezar a balancear, por ejemplo, la alimentación es el punto básico de inicio para empezar a percibirse un poco mejor y también sentirse mejor. Como decía Mariel, en esta pirámide lo que está en la base justamente tiene que ver con los hábitos de vida y estos hábitos que si nosotros vamos repitiendo realmente tienen un impacto positivo en nuestra vida cotidiana, en nuestro humor, en nuestras relaciones. Pero bueno, entendemos que no es tan fácil como decir solamente como bien, porque ¿qué significa comer bien? ¿Qué significa balancear la alimentación? ¿Qué significa tener los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para funcionar bien? Está directamente relacionado con una dieta, está directamente relacionado con un descenso de peso, y a veces sí y a veces no, porque es mucho más complejo que todo eso. Primero tenemos que ver desde el punto de vista físico cómo está nuestro cuerpo. No sé, por ejemplo, cuándo fue la última vez que ustedes hicieron análisis. Entonces, pesar está bien, porque podemos medir de una manera muy genérica y poco exacta de más o menos cómo estuvimos viviendo todo este tiempo, podemos suponer, pero también hay otros factores que son factores fisiológicos que salen en los análisis clínicos y ahí podemos identificar si hay algo hormonal, si nos falta algún nutriente, si hay algún desequilibrio, algún desbalance, que es importantísimo empezar a balancear para que realmente tenga impacto en nuestra calidad de vida. Y no digo descenso de peso porque se puede dar o no el descenso de peso, pero el hecho de empezar a mejorar distintos factores, aspectos y dimensiones de nuestra vida cotidiana realmente tiene un impacto muy positivo, como por ejemplo algo básico es la hidratación. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes consumen por lo menos 1,5 litros de agua por día. Y a tener en cuenta, por ejemplo, que el cuerpo puede vivir sin comer, o sea, en ayuno, dependiendo la cantidad de reservas que tenga, pero más o menos un mes, más o menos, pero sin tomar agua no más de una semana, porque ya empiezan a comprometerse más profundamente todas las funciones fisiológicas. Por eso, aumentar solamente el consumo de agua ya es algo positivo. Pero bueno, ningún cambio se sostiene de un solo elemento. Hay que ir modificando otros elementos, como por ejemplo, no solamente lo que se consume, sino lo que deberían dejar de incorporar. Porque a veces uno puede decir, bueno, estoy comiendo frutas, vegetales, pero también estoy incorporando mucho refresco, estoy incorporando mucho alcohol, estoy fumando mucho. Entonces no es solamente lo que incorporamos como manera natural, sino lo que deberíamos dejar de incorporar
cotidianamente o reducir el consumo para que nuestro cuerpo se pueda desintoxicar. Cada persona tiene su tolerancia a los alimentos. Es decir, hay cuerpos que desintoxican mucho mejor que otros. Hay personas, por ejemplo, que comen muchísimo y no suben de peso. Hay personas que comen muy poco y con eso poco es suficiente para que le afecte la salud. Entonces, no es una cuestión de peso. El bienestar no se mide con el peso, sino con la calidad de vida. Con las decisiones diarias también, que van sumando, porque quizá en esa definición que veíamos el otro día de la OMS, que hablaba sobre la obesidad como solo un número, se pasa de un número y ya se tiene sobrepeso, se tiene obesidad, no es solamente eso, sino, porque si así fuera y solo fuera una cuestión de hábitos, pues lograríamos, digamos, como trabajar en eso mucho más fácil, pero no es tan así, tiene que ver con las decisiones diarias que tomamos, que a veces se representan como que fueran muy grandes, pero en realidad pueden ser más fáciles de manejar si estamos conectados con eso, porque tal vez el mayor problema en relación a la salud tiene que ver con una desconexión de nuestras propias necesidades. Cuando nacimos y éramos bebés, pues mamá, en el mejor de los casos, sabía leer cuáles eran nuestras necesidades, nos daba de comer, sabíamos hasta cuándo estábamos llenos, o si llorábamos porque estábamos irritados, o porque queríamos dormir. Entonces, atender a esas necesidades hacía que disminuyera nuestra angustia por esa necesidad que teníamos constante, pero miren qué interesante es que parece ser que conforme, o sea, nacemos con esa capacidad de conexión con nosotros mismos, con nuestras percepciones internas, pero va pasando el tiempo, nos volvemos adultos y pareciera que no podemos conectar con qué es lo que necesitamos. Entonces se vuelve como una cuestión difícil de descifrar, cuando en realidad basta también con volver a conectar con nuestras sensaciones corporales. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ya estoy satisfecho, y cuando estoy satisfecho, cuando como, ¿qué hago con eso? ¿Sigo comiendo? ¿Paro? ¿O si estoy comiendo muy rápido, muy lento? Entonces, pareciera que vamos respondiendo no a la cuestión corporal, sino a la cuestión del pensamiento. Quiero más, o se me antoja más este refresco a quizá tomar esta agua con limón. Entonces, estamos hablando de una reconexión. Entonces, les vamos a dar los tips básicos que pueden empezar ya desde hoy o desde mañana. Sin embargo, es muy importante que no dejen de lado que se trata de una reconexión con uno mismo, las propias sensaciones internas y también las necesidades emocionales y, por supuesto, pues las de vida. Sí, y esta reconexión tiene que ver con un reaprendizaje, o sea, volver a conectar justamente con estas percepciones físicas que si empezamos a conectar vamos a ver y sentir lo que realmente nuestro cuerpo nos va pidiendo. Entonces, en este sentido, por ejemplo, en lo nutricional específicamente, aumentar el consumo de agua es fundamental. Como les dije anteriormente, por lo menos 1,5 litros para arriba. ¿Sí? Mejor si pueden llegar a los 2 litros, porque el agua ayuda a desintoxicar. Es una forma de eliminar justamente todo eso, lo que vamos consumiendo, que nuestro cuerpo rechaza, o lo que termina siendo el producto de desecho metabólico de otros alimentos. El consumo de alimentos naturales también es fundamental, porque nuestro cuerpo está preparado para consumir ese tipo de alimentos. Venimos de todo un desarrollo, de toda una evolución consumiendo alimentos de la naturaleza. Entonces, empezar a incorporar alimentos industrializados después de esta revolución industrial, nuestro cuerpo no tiene las herramientas suficientes para poder procesar. Entonces se darán cuenta de que el alimento procesado es un alimento perfecto desde el punto de vista de sus componentes, porque es muy estimulante, porque es muy rico, porque también tiene toda una publicidad que lo sostiene. Entonces, en ese sentido genera una adicción en el cuerpo que es muy difícil contrarrestar, o que un alimento natural
que le haga competencia a un alimento que sea procesado. Entonces, por ejemplo, una fruta, una manzana, es poco probable que se la perciba como más deliciosa que un chocolate, por ejemplo. Pero es lógico porque el chocolate tiene componentes que son adictivos y estos componentes generan esa estimulación en el cuerpo que después de consumirlo en cierto tiempo, imagínense en 20 años de haberlo consumido, qué difícil es dejarlo. Entonces, por eso es importante generar esta reconexión con, por ejemplo, con un profesional que nos ayude a ver cuáles son nuestras necesidades, no solamente físicas, sino también emocionales. Entonces, el aumento del consumo de productos naturales, cómo reconocer estos productos naturales, no vienen en empaques, no tiene procesamiento previo, por ejemplo, las frutas solamente vienen o del árbol, por ejemplo, o vienen directamente como mucho peladas, pero no tienen otro procedimiento y tampoco tienen otros aditivos. Y, por ejemplo, los vegetales también, o sea, directamente del suelo a nuestra mesa, las frutas secas, por ejemplo, como las nueces, las almendras, los cacahuates, también son importantísimos porque nos dan aceites esenciales. No hay que tenerle miedo a los aceites, eso también es importante decirlo, pero no a cualquier tipo de aceites, o sea, todo lo que es mezcla, eso sí hay que tratar de evitarlos porque es lo peor de lo peor, o sea, es el residuo que deja justamente la separación del aceite que es de mejor calidad, ese residuo se lo va mezclando con otros aceites y se hace el aceite mezcla y es importante no consumirlo porque realmente es inestable y es bastante tóxico. El consumo de semillas también es muy importante porque ayuda también a desintoxicar y son alimentos preventivos, es decir, mejoran el colesterol, el triglicérido, pero como dijimos, un alimento no hace la gran diferencia si en todo el sistema no hay un cambio más significativo y mucho más verdadero. Por ejemplo, en semillas, chía, lino, ajonjolí, girasol, son semillas que realmente son muy buenas, consumidas en su justa medida, y es importante también conectar si estos alimentos producen o no distensión. Las horas de sueño también son importantísimas porque un cuerpo mal descansado es un cuerpo que tiende a comer comida más procesada. Es importante reducir las frituras justamente por el cambio que se da en los aceites y justamente este estímulo que se da y que uno tiende como a querer comer un poco más. Regularizar los horarios de comida también, por ejemplo, 3 veces al día, 4 veces al día, incorporar colaciones, esto también ayuda un montón. ¿Y cuáles son las mejores colaciones? Y las mejores son los alimentos naturales. Todo lo que sea de la naturaleza es muy bueno, o sea, no hay que tenerle miedo ni al plátano, ni hay que tenerle miedo al cacahuate, todo consumido justamente en su medida, ¿sí? Entonces porcionando, eso también es importante decirlos, por ejemplo la carne, la proteína, también eso yo recomiendo incorporarlo, siempre y cuando no tenga mucha cantidad de grasa, el método de cocción, tratar de no agregarle más aceite, los condimentos que ustedes quieran, porque la comida tiene que ser rica, tiene que despertar esa sensación, ya sea visual, más agradable, al paladar también más agradable. Entonces los condimentos son importantísimos, la reducción del consumo de sal también es muy importante, sentirle o percibirle el sabor real de los alimentos ayuda a que uno conecte justamente con lo natural. Entonces, estas son las prescripciones generales, alimentarias, nutricionales, que si les prestan atención y lo van acomodando, les va a ayudar un montón. Ahora, muy importante porque a veces cuando nos sentimos ya angustiados porque no hemos cuidado tal vez nuestra salud lo suficiente, queremos hacer cambios repentinos, ¿no? Entonces, generalmente esos cambios repentinos o extremos, eliminación de todos los carbohidratos o de repente una dieta a base solo de jugos, eso en realidad en vez de ayudar
pues desayuda, porque la idea es el balance y no el extremo. O sea, no es pasar de un extremo a otro ya por la angustia o el miedo a no estar saludable o a estar más propenso a enfermarnos. Entonces, la mejor salida es el balance. Nada extremo, nada extraño, porque eso, lejos de poder ayudar y poderse sostenerse en el tiempo, lo único que va a generar pues es más malestar, sobre todo porque la falta de nutrientes contribuye mucho al mal humor, contribuye también a la falta de concentración. Entonces vamos a ir creyendo que el comer saludable es algo que nosotros no podemos hacer o que no se puede sostener en tiempo, pero en realidad no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con que quizá no lo estamos haciendo balanceadamente. Cuando una persona o cuando nosotros mismos hemos estado muy enfermos de algo, pues vamos a que el doctor nos prescriba qué es lo que necesitamos tomar para sentirnos mejor. Bueno, pues en la alimentación vale un poco lo mismo, porque muchas veces lo que debería de ser tal vez un poco más natural e instintivo está muy dominado pues por los placeres, por la mercadotecnia, y entonces vamos perdiendo conexión con lo que debería ser mejor para nosotros. Así que cuando a veces sentimos que no podemos solos, pues la visita con un profesional ayuda a guiar qué es lo que exactamente nuestro cuerpo necesita para poder funcionar mejor. Obviamente, pues el hablar de salud en este sentido, pues resulta quizá un poco a veces tedioso, porque sentimos que no vamos a poder mejorar, porque lo hemos intentado otras veces, pero ahora entra un factor importante, que es que nos dimos cuenta como humanidad pues que no somos tan fuertes como creíamos, ni tampoco que la ciencia y la tecnología pueden salvarnos de todos los posibles factores de riesgo, como es ahora, por ejemplo, este virus. Entonces, lo mejor que podemos hacer siempre, la mejor decisión, es cuidarnos a nosotros mismos, y la forma de poder transmitir buenos hábitos alimenticios y emocionales a los hijos, pues es también empezando por uno mismo. Y que en este momento no tiene que ver ya con la imagen corporal y cómo me veo, sino cómo me siento y cómo eso me va a ayudar a estar mejor a largo plazo. Porque pues en otro caso no se trata de llegar a los 75 años muy deteriorados, sino quizá un poco más cuidado, y bueno, eso tiene que ver con una decisión propia, lo cual, bueno, pues sí ayuda que tengamos estos estímulos como estas pláticas o los retos que les van a proponer, pero definitivamente lo más importante es que ustedes decidan utilizar esos recursos a favor de sí mismos. Entonces, ¿qué mejor ahora este proyecto que les están proponiendo de mirarse desde el lado de la salud e intentar cuidarse, pues para aprovechar? Porque a veces decimos no tenemos tiempo, o la correría del día, el cuidado de los hijos no deja que yo tenga tiempo para cuidarme, para cocinar bien, entonces ya tengo que comprar algo rápido. Pero bueno, es el momento de repensar si realmente no hay tiempo o no se le ha dado el tiempo, porque muchas veces los recursos están, ¿sí? Hasta eso, comer saludable, uno puede decidirse hacerlo caro, muy costoso o no, porque la comida natural, la que no se compra en el súper, sino que a lo mejor se puede comprar en el mercado, en las verdulerías, en la frutería, pues no termina siendo tan costosa como, por ejemplo, una bolsa de pan, galletas, papas, refresco, que ya van sumando. Sí, sí, sí. Entonces, la propuesta es esta, es una propuesta de cambio, es una propuesta de procesos y de reconexión, de reaprendizaje, porque cuando uno come, no solamente come ese alimento, sino que también ingiere recuerdos, ingiere aprendizajes, ingiere vínculos con nuestra familia, algo que uno fue aprendiendo desde muy pequeño, y es por eso que no hay que subestimar lo que sentimos ni lo que comemos, porque es algo que realmente está muy, pero muy instalado, y si uno empieza a pensar, es algo muy, pero muy complejo, que reaprender no es algo imposible. Yo lo veo, de hecho, en mis pacientes que sí pueden. De hecho, atiendo presencial y también atiendo online, y los cambios se ven, pero la cuestión está justamente en esa reconexión, en ese clic que no es nada forzado, sino
que se da de manera natural, pero no se da mágicamente, sino que se da a partir de un trabajo y de un tiempo que uno le tiene que dedicar. No es un gran tiempo, pero sí necesita una conciencia, sí necesita una identificación, y trabajar en ello realmente da buenos resultados, no digamos a largo plazo, vamos a decir para toda la vida, porque es una decisión que uno toma y que se va haciendo cargo para poder sostener. Si de bebés hubiéramos sido dejados a la deriva, pues hubiéramos muerto. Entonces, la falta de amor a uno mismo, la falta de cuidado, nos va poniendo en riesgo lentamente, a lo mejor como no es que nos estamos exponiendo a un tigre que nos va a morder y nos va a matar, pues sentimos que no pasa nada, ¿no? Pero sí pasa al interior de nosotros y nos damos cuenta a veces cuando ya es muy tarde, o nos empezamos a dar cuenta cuando ya es muy tarde. Entonces, el principio básico de la supervivencia siempre fue el cuidado, y en el caso de nosotros los humanos que experimentamos emociones más complejas, el amor. Entonces, pensemos cómo nos cuidamos, cómo nos amamos, y en esa respuesta, pues está el inicio de ese cambio, si ustedes deciden hacerlo. Si no, también es válido con todo lo que eso implica. Todas las decisiones, pues, tienen su respuesta a mediano, corto o largo plazo. ¿Sí? Y además entender que somos también seres sociales, o sea, lo que nosotros aprendimos también lo transmitimos y lo vamos a transmitir a otras generaciones. Entonces, en ese sentido, también es importante pensar qué es lo que queremos transmitir, qué es lo que queremos dejar a otras generaciones. Y yo siempre digo en consulta que dejarles hábitos saludables a los hijos, marcarles los límites, enseñarle realmente qué es lo natural y ampliar su paladar, les da una posibilidad de adaptación muy grande y es un legado muy, pero muy importante que podemos dejar como padres o como hermanos o como hijos también, ¿por qué no?, a nuestros padres, y esto produce una transformación tan grande que probablemente no lo veamos a corto plazo, pero sí después lo vamos a ver en las siguientes generaciones, cuando vayamos a comer, por ejemplo, a las casas de nuestros hijos o de nuestros nietos, cómo esta alimentación que fue aprendida desde niños se va repitiendo de una manera distinta, más transformadora y más sanadora, porque cuando uno se cuida, también está cuidando a los otros. No es solamente cuando uno come mal, se hace daño a uno mismo, sino que también tiene una relación con el otro, y si estamos enfermos seguramente la otra persona también se va a involucrar en todo esto. Entonces el autocuidado en ese sentido es cuidarnos a nosotros y cuidar a los otros. Es muy difícil a veces resumir en muy poquito tiempo todo lo que hay para decir en relación al autocuidado. Y aquí pues son principios básicos, ¿no? Pero quizá habría que hacer todo un trabajo a lo largo del tiempo para poder generar ese clic y esa conexión. Igual esperamos que estas palabras les hayan ayudado en algo. De todos modos, nosotros en las redes sociales, que me parece que les van a compartir, pues estamos constantemente compartiendo tips y reflexiones que tienen que ver con este tema en específico, con el autocuidado emocional. Hoy hablamos más de lo nutricional, pero bueno, lo emocional también tiene un lugar importante en nosotros, así como lo social. Así que bueno, para seguir aprendiendo, y quienes están decidiendo hacer un cambio en su vida para mejor en relación a la salud, pues síganos en redes, capaz que ahí encuentren alguna otra información. No les quitamos más tiempo porque sabemos que tienen que volver a sus actividades, nosotros también. Entonces, bueno, nos seguimos en redes. Hasta luego. Chao, hasta luego.